Buenas tardes, soy el doctor Gonzalo Dibón Alvarado, residente de Traumatología y Ortopedia de la Universidad Católica de Concepción, becado actual rotando en Traumatología Infantil. Mi tutor es Cristóbal Aliaga y hoy les voy a presentar sobre el pulgar en gatillo en niños. Esta presentación será basada en una revisión de la revista de Cirugía Ortopédica del 2012 de la Academia Americana de Cirujanos de Cirugía Ortopédica, cuyos autores son Apurva, Chan y Bach. Entonces, como introducción, primero hay que mencionar que para comprender la etiología y el manejo quirúrgico del dedo en resorte pediátrico, se ha mejorado en los últimos 20 años. La información es muy actual. El pulgar en gatillo es 10 veces más común que el dedo en gatillo entre bebés y niños, por lo cual es contrario a lo que sucede en adultos. Y es debido por una falta de coincidencia en el tamaño del flexor largo del pulgar y la polea A1 de dicho dedo, lo cual interrumpe el normal deslizamiento del tendón, lo que provoca, como vemos en esta imagen, el normal deslizamiento del tendón e incapacidad tanto de extender como hiperextender el pulgar. Con respecto a la epidemiología y etiología, la incidencia en el primer año de edad corresponde a 3,3 cada 1000 nacidos vivos, o un 0,33%, según este estudio japonés de Kikuchi, el 2006, el cual es casi de lo más completo en el mundo. En Estados Unidos se desconoce actualmente la incidencia, y debido a que existen evidencias que sugieren diferencia entre grupos étnicos, no se puede estipular o aplicar esta incidencia en otros países. ¿Bien? La causa del pulgar en gatillo es desconocido. Se han planteado causas congénitas con alteración de cromosomas autosómicos, con genes autosómicos dominantes, pero históricamente eh, se pensaba que los pulgares en gatillo y bebés eran congénitos, según la entrevista a los familiares. Bien, pero en esta serie, perdón, en múltiples series que en total sumaron 14.581 recién nacidos vivos, examinados tanto en su primera hospitalización durante su nacimiento o en controles posteriores, se descubrió que no hay presencia de pulgar en gatillos en estos niños, por lo tanto descartaba la teoría congénita. Por lo tanto, se plantea, ¿será adquirido? ¿Habrá una malposición intrauterina, como por ejemplo en la displasia de cadera? Y se plantea que puede existir una flexión constante del pulgar durante los periodos prenatales y neonatales, que resultan en estas alteraciones histológicas de degeneración del colágeno, proliferación sinovial en el tendón flexor por un nódulo y engrosamiento de la vaina sinovial. También fibroblastos abundantes. Estos hallazgos histológicos descartarían una posible causa tumoral, infecciosa, degenerativa o inflamatoria. Acá podemos ver una imagen de cómo es la posición constante en flexión del pulgar. Bien, con respecto a la clínica, se presentan a los 2 años de edad en un niño sin antecedentes previos. Los padres pueden informar un historial de desencadenamiento, el cual se refieren como un chasquido brusco o seguido de una contractura en flexión que puede ser completa desde un inicio o progresiva, y se le llama esta contractura en flexión fija, que en realidad debería ser el nombre que utilizaría esta patología, porque que ocurra el dedo en resorte, como lo imaginamos en el adulto, en el pulgar de estos niños pequeños no ocurre. ¿Ya? Por lo tanto, su correcta denominación debería ser contractura en flexión fija del pulgar. Es una patología que no cursa dolor, y es raro el antecedente de traumatismo o lesión, pero a pesar de eso,
se derivan a niños por error de un cirujano hacia un cirujano ortopédico infantil para que evalúe una supuesta fractura del pulgar o una luxación de la articulación interfalángica. Bien, y en un 25% se describe que es bilateral y no existe diferencia de géneros, por lo menos en la revisión que hice, ningún autor refería con alguna mayor incidencia en un género específico. Con respecto al examen físico, algunos pacientes muestran una dificultad para extender la articulación interfalángica del pulgar. Existe un chasquido o clic durante el intento de extensión. Existe esta deformidad en flexión fija de la articulación interfalángica, que sería como lo más patognomónico. Hay una masa volar a nivel de la articulación metacarpofalángica que se llama el nódulo de Nota, descrito por su autor Alphonse Nota en 1850. Bien, por lo tanto, se habla de que esta enfermedad no requiere evaluación radiológica para el diagnóstico. Nosotros como equipo de traumatología en el Hospital Higuera, parte de nuestro protocolo engloba la ecografía en estos niños para un sustento médico legal, para cuando se indica la cirugía, y también para descartar un Clasper Tramp, que es una flexión y aducción congénita del niño, el cual se habla de que es el principal diagnóstico diferencial. Con respecto a la historia clínica, es difícil de caracterizar y los datos son muy variables. Esto es debido a que hay series muy pequeñas, series retrospectivas, con poco seguimiento, por lo que es difícil caracterizar y los datos, como verán ahora, son muy dispersos. Se habla de que la resolución espontánea va desde 0 a 66%, con el estudio más grande de 107 niños, con un promedio de 12, ¿bien? Y con una mediana de edad de esta resolución espontánea, que es desde que inicia el cuadro hasta que se remite, de 2 años, ¿bien? Y ocurre una extensión completa de la articulación interfalángica del pulgar, en vez hiperextensión normal vista en el pulgar contralateral. ¿Bien? O sea, no logran la hiperextensión al examen contralateral, pero logra una extensión completa. No existe una mejoría después de los 2 años de observación que mencionamos en un inicio. Por lo tanto, si trazamos una línea de tiempo de la edad del niño, el niño, este cuadro se va a presentar aproximadamente a los 2 años de edad. El seguimiento sería por otros 2 años de edad, y si es que no se resuelve espontáneamente, que hasta esta fecha tendríamos tiempo para que se resuelva, habría que indicar una cirugía. Parto hablando sobre el manejo no quirúrgico, el cual los resultados son poco claros y dogmáticamente se pensaba que la intervención quirúrgica se considera cuando los síntomas no se resuelven, o sea, después de este manejo. Pero no es así. ¿Bien? Se habla del ejercicio de extensión pasivas enseñándole a las madres para realizar esta actividad, pero en realidad no existen grupos, estudios de cohorte con grupos de control que hayan mostrado una eficacia. Esto mismo ocurre con férulas en extensión que se utilizan en estos niños durante las noches y sus siestas, y por lo visto en la diapositiva anterior de historia natural, habría que suspender las medidas no quirúrgicas después de los 2 años. Pero ¿qué ocurre? Que al final uno termina indicando este manejo si es que los padres no desean operar al niño previamente su explicación y entendiendo que habría que operarlo 2 años después de observar. Bien, con respecto al manejo quirúrgico, primero se habla de la liberación abierta de la polea A1, el cual
restaurar el movimiento completo de la articulación interfalángica, llegando a la hiperextensión máxima del pulgar contralateral. Hay un bajo riesgo de daño neurovascular. La infección se habla que es en un 2,8% y que si es que se presenta podrías tener consecuencias devastadoras. La recurrencia ocurre en un 1,4%. Este dato es muy importante y debemos guardarlo, ¿cierto? Como pronóstico de nuestra cirugía, explicado por un estudio de Tan el 2002, y que los mejores resultados de la recurrencia ocurre cuando los niños son operados a menor edad. ¿Bien? Por lo tanto, se recomienda realizar esta liberación abierta de la polea A1 sobre el primer año de edad hasta los 3 años, idealmente. ¿Bien? Con respecto al manejo quirúrgico, otra opción es la liberación percutánea de la polea, cuyo seguimiento y eficacia es similar a la técnica abierta, según estos autores que defienden su utilización, pero la recurrencia, según Wang, es de un 10%, ¿bien? Comparado a la liberación abierta, que era un 1,4%. Requiere anestesia general, por lo tanto, ya en la oportunidad de decidir si es que vamos a hacer una liberación abierta o percutánea, el paciente ya pasó a pabellón y se le va a hacer por lo menos un gesto médico de riesgo importante, que es la anestesia. ¿Bien? Por lo tanto, se puede concluir que no hay ventaja técnica a la técnica abierta. ¿Bien? Acá tenemos un video del doctor Soldado, en el cual va a hacer esta técnica. Ahí se puede ver cómo está limitada la hiperextensión del pulgar, y a través de un orificio, ¿cierto? La introducción de esta aguja biselada en el surco dígito palmar hace una sección longitudinal al dedo o transversal a la polea A1, la cual lo va a seccionar. Procedimiento rápido, sencillo, y ahí muestra cómo logra una hiperextensión completa, con un resultado dentro del pabellón ya objetivable. Bien. Con respecto a la técnica quirúrgica, se realiza con anestesia general, el niño tiene que estar en posición de cúbito supino, se realiza una incisión transversal de 1 centímetro en el pliegue dígito palmar del pulgar, que se extiende sobre la polea A1. Luego, con disección prolija, ¿cierto? Con todos los instrumentos para disecar por planos, ayudados por separadores tipo 100 Miller o 100 Miller o a una aguja hipodérmica angulada, se llega hasta la polea A1, la que nosotros realizamos una sección transversal a través de esta tijera de Pot, pero también se describe la técnica originalmente realizada con bisturí. El borde proximal de la polea oblicua debe identificarse y preservarse para confirmar la división completa de la polea A1, para evitar que la cuerda se doble y se pierda el movimiento. La plastía, es decir, la resección parcial de la polea A1 como gesto agregado, se vio que no es necesario, ya que no cambia la incidencia de recidiva. Bien, pero ahora cuidado, ¿no? Aparece Segurito que nos dice que tenemos que tener cuidado con este nervio digital radial. Y Segurito nos sigue explicando dónde queda el nervio digital radial. Lo podemos observar en esta imagen, que nos explica Segurito, ¿cierto? Que se compone de ramas radiales del nervio mediano, que le daría su componente motor, y ramas sensoriales del nervio radial, por lo tanto, en la incisión del pulgar estaría en esta zona donde tenemos que tener precaución. Bien,
Acá ya se expone la vaina del tendón flexión mediante la disección Roma. Se puede ver el tendón flexor largo del pulgar sin techo, que muestra el nódulo de denota, el cual es identificado fácilmente y que no requiere escisión, y se debe comprobar la hiperextensión de la articulación interfalángica para estirar la placa volar contraída. Bien, en este movimiento de extensión pasiva de la articulación se debe ver cómo se moviliza el nódulo de denota para ver que efectivamente el tendón se deslice distalmente sin atrapamiento. Bien, ahora la mejora de esta deformidad en flexión se demuestra después de soltar la polea A1, en que podemos llegar a la hiperextensión que ya debimos haber examinado previamente en la mano contralateral, hiperextensión completa posterior a la apertura de la polea, y que llegaría a rango de normalidad. Bien, una vez que se logra la liberación adecuada, se completa el cierre con puntos de Pronel en una sutura transdérmica que la hacemos en nuestro servicio, y se aplica posteriormente un vendaje suave voluminoso tipo mano de box. Se puede o no dejar la punta del dedo expuesta o no para ver llene capilar, sensibilidad, y posterior a la cirugía no requiere terapia manual postoperatoria. Finalmente, como conclusiones, el pulgar en gatillo representa una condición distinta y no debe tratarse como el dedo en gatillo adquirido en el adulto. Recordemos que es 10 veces más frecuente el pulgar en gatillo del pulgar que en los dedos en el niño. Durante las últimas dos décadas ha mejorado nuestra comprensión, pero aún así los estudios no pueden determinar una causa clara. Recordemos que se planteó una teoría genética, pero que hay estudios que demuestran que muchos niños no nacen con esta alteración. Se piensa en un mal posicionamiento intrauterino o perinatal. El diagnóstico es clínico con el examen físico, la anamnesis. Podemos ser más o menos categóricos con esta patología, exceptuando nosotros que solicitamos dentro de nuestro protocolo una ecografía. Bien, puede tener una resolución espontánea, aunque esta puede tardar varios años. Autores hablan de 2 a 3 años, recordemos, lo cual tenemos que informarlo, ¿cierto? Y solo si es que el padre prefiere el manejo no quirúrgico, debemos indicarlo y educarlo con respecto a la historia natural de esta patología. La liberación quirúrgica abierta de la polea A1 es una alternativa que restaura casi uniformemente el movimiento de la articulación interfalángica del pulgar, y por lo tanto es considerada el gold standard. Eso es todo. Muchas gracias.